Platiqué con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, hace unos momentos. Aquí le presento la entrevista. Me da mucho gusto saludar al doctor Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México. Ayer, en el inicio de la convención bancaria, pues se llevó una ovación de pie. Realmente el gremio bancario, obviamente, pues prácticamente todo el país coincide en que pues ha sido un gran aporte, el mejor banquero central del mundo. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar en tu programa. Doctor, había usted mencionado que estábamos viendo pues los primeros cortos de lo que sería una película. No sabíamos si era de terror o de qué era. Ya terminó el primer trimestre del año. ¿De qué se trata esta película? Porque además el suspenso ya llevó a que incluso se tomen decisiones en cuanto al relevo en el Banco de México y que se aplace un poco más. ¿Ya tendremos alguna noción de... es un thriller policíaco, suspenso, terror? ¿De qué se trata? Bueno, yo creo que un poco también lo que está pasando es de que del otro lado, pues también ha habido incertidumbre. Yo creo que, bueno, pues han habido eventos complicados, pero yo creo que lo que más ha sido más importante para nosotros es de que, gracias a Dios, el debate sobre la relación bilateral ha tomado un curso más institucional. Y yo creo que eso ha sido bastante bueno, porque pues la realidad es de que eso abre espacios pues, para que se tomen más en serio pues los verdaderos factores que deberían de estar pesando sobre esa relación bilateral. Entonces yo creo que eso nos ha ayudado. Siempre en un inicio de un gobierno pues hay muchas expectativas. Ya cuando inicia pues uno se enfrenta a la realidad. Yo creo que es lo que le está pasando al vecino país del norte. Pero lo bueno es, como ya dije, que se está canalizando de una manera institucional y eso creo que ha obrado a nuestro favor. Ahora, algo que mencionaba en el discurso ayer, doctor, es el asunto de la política monetaria y la tasa de interés como este factor que puede ser utilizado. 325 puntos base ha sido el ajuste desde finales de 2015. ¿Qué tanto tenemos todavía espacio en cuanto a la tasa de interés? ¿Es infinito? ¿Tendría que haber algún límite? ¿Cómo poder dimensionar sobre todo la respuesta que viene del Banco Central? Bueno, la realidad es que nosotros pues tenemos que actuar en la medida en que sea necesario. Ahora, lo que nosotros buscamos, por eso siempre hacemos énfasis de que vamos a procurar nuestro objetivo de la manera más eficiente posible. Eso quiere decir de que quisiéramos lograr nuestro objetivo de inflación aumentando lo menos posible las tasas de interés. Para eso es necesario que mantengamos la credibilidad, para eso también es necesario de que tengamos el apoyo de la política fiscal, ¿no? Y bueno, pues también que pues factores como la relación bilateral pues no nos genere volatilidad innecesaria en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, bueno, no hay duda de que nosotros usaremos el instrumento que tenemos, nuestro principal instrumento, que es la tasa de interés, pero esperemos que no sea tan necesario usarlo hacia adelante. Creo que ha servido el hecho de que el Banco de México empezó a actuar con premura, ¿no? Que fuimos preventivos. Eso yo creo que nos ha dado espacio para lo que viene hacia adelante. Y bueno, hay que darle tiempo a que la política monetaria empiece a surtir efecto, porque también es cierto que la política monetaria actúa con un cierto rezago sobre los precios. ¿Qué decirle a las personas que hoy se dio a conocer el dato de la inflación de la primera quincena, 5.25 o 23? ¿Qué decirle a las personas? Porque hay muchos que se empiezan a preocupar por la inflación. Ayer en la perspectiva histórica que usted planteaba, pues se veía claramente del 94 al 2004 una inflación de, me parece, de doble dígito, por 14%. ¿Qué decir con respecto a este 5.25 que hoy pues genera alguna preocupación o bastante preocupación para algunos, sobre todo en combustibles y esas? Sí, bueno, realmente, bueno, yo diría dos cosas. Cerramos el año en 3.36, sí estamos en 5.25,
2, 5.3. Sí es un aumento significativo, pero eso es fundamentalmente por el aumento en los precios de los energéticos. Ese efecto ya no se está replicando en las cifras mensuales. La misma variación de febrero de 0.35 no es tan diferente a las variaciones mensuales que teníamos antes de el ajuste en el precio de las gasolinas. Entonces lo que es importante es darnos cuenta de que el efecto aritmético que se genera por el aumento en enero se va a mantener con nosotros por el resto del año, y al inicio del año entrante se va a dar una caída de inflación muy importante. Entonces lo que hay que ir viendo es que las variaciones mensuales van a ser cada vez menores y cada vez más alineadas a lo que era lo tradicional, y eso ya nos debería dar una inflación de debajo del 4% para el año entrante y llegar a cerca del 3% al cierre de 2018. Es decir, estamos viviendo una joroba, por decirlo así, en la inflación que se va a ir diluyendo con el tiempo. Podría haber sido distinta la prueba. Ayer veía con mucha atención el discurso y hablaba, si bien hay sinergia, decía, si hubiera más sinergia se podrían cumplir de mejor manera los objetivos del Banco de México. ¿Cómo se podría dar esta mejor sinergia en política fiscal monetaria? No, yo creo que la sinergia con la política monetaria ahorita, perdón, con la política fiscal está siendo adecuada. Sí hay un verdadero esfuerzo de contención. Sí es muy deseable que cumpla su objetivo la Secretaría de Hacienda de tener un superávit fiscal. Pero también es muy importante, por ejemplo, si se llevan a cabo otras reformas estructurales que incidan en menores precios. Ya hemos visto, por ejemplo, la reforma en telecomunicaciones que se ha llevado a menores precios en telefonía móvil fija, en internet. Sí estamos viendo el accionar de la Comisión de Competencia, que ya está sancionando diferentes sectores por abusos en precios. Entonces, en la medida en que vaya, por decir así, generalizándose y implementándose plenamente las reformas estructurales, pues eso deberá llevar a menores precios en muchos sectores, y obviamente pues eso también va a coadyuvar a que logremos obtener nuestro objetivo sin tener que usar tanto las tasas de interés. El otro tema muy importante pues es que también, como decía, el que las cosas se vayan canalizando de una manera institucional en las negociaciones internacionales con Estados Unidos, pues también ha permitido, y con el accionar del Banco de México, de que tengamos un tipo de cambio que llegó a estar a 22 y ahorita ya está abajo de 19. Entonces esa corrección cambiaria pues también va a ayudarnos en el proceso de abatimiento de la inflación. En el aspecto del tipo de cambio hay, digamos, un factor, o al menos se notó así, en cuanto al anuncio de las coberturas para el sector privado, que eso influyó. Y hay dos preguntas ahí que se han planteado, yo me lo he planteado, es ¿por qué no se habría hecho antes? Y luego, ¿cuál es el efecto mediante el cual influyó? Porque parecería que fue algo muy preciso que automáticamente corrigió el tipo de cambio, aunado al entorno macro y cierta certidumbre que ha habido. Bueno, la realidad es de que no lo habíamos utilizado antes porque pues también no queríamos estar experimentando con mecanismos adicionales, pero la realidad es que sí nos dimos cuenta de que faltaban ciertas instancias para que corporativos, inversionistas pudieran administrar mejor su riesgo cambiario. Entonces, una vez que nos percatamos de que eso lo podíamos lograr sin tener que usar las reservas internacionales, pues decidimos ir adelante. Le pusimos un techo de 20 mil millones de dólares. Yo creo que es un buen monto, y yo creo que en la medida en que se vaya implementando todo ese programa, pues se irá tranquilizando los ánimos, y precisamente porque se va a cubrir mejor el riesgo cambiario. También es muy importante la señal que manda el gobierno con esto, porque quiere decir que nosotros estamos dispuestos a asumir riesgo peso mexicano
de que tenemos confianza en nuestra moneda y es tanto que confiamos que estamos dispuestos a tomar el otro lado con respecto a aquellos que no creen que se vaya a estabilizar el tipo de cambio. Claro, y ya veíamos, ayer veía con atención, pues ya empiezan a emerger distintas ópticas en Bloomberg, en el Financial Times, en donde se ve a México, un México que ya se mueve dentro de una cierta incertidumbre, ya la asumió, y al mismo tiempo eso lo empieza a ser atractivo como un país que puede incluso resultar pues con un panorama relativamente positivo. ¿Cómo se ve a México desde el Banco Central, teniendo en cuenta la perspectiva global que usted muy bien tiene? Bueno, de hecho, pues acabamos de regresar del G20, el secretario de Hacienda y su servidor. La realidad es que yo creo que hay bastante buen ánimo sobre México en el exterior. Tuvimos muy buenas interacciones con países de Europa, de Asia, con el mismo Estados Unidos en reuniones con el secretario Mnuchin y con la señora Yellen. Entonces yo espero que poco a poco pues vayamos entrando en una dinámica positiva, ¿no? Y de hecho esa dinámica pues está reflejando en el tipo de cambio. ¿Y qué impacto podría tener la disonancia que a veces vemos? Es un tema más de política, pero hablando directamente con el secretario del Tesoro, que digamos ofrece ramas de olivo constantemente y lo vemos de parte de la administración Trump o de ciertos sectores, el secretario de Estado, etcétera, y encontrarse con el propio presidente, es decir, eso cómo podemos interpretarlo o cómo se ve desde el Banco Central en cuanto a pues tomar medidas en función de esta disonancia. Bueno, es que yo creo que la disonancia ha disminuido y yo creo que porque el presidente Trump ha abierto el espacio a los secretarios, ¿no? Y pues ya los secretarios tienen que enfrentar una negociación ya más en forma, con el objetivo de ir convergiendo, ¿no? Y yo creo que esa dinámica es la que nos está ayudando, ¿no? Obviamente, pues si al final del día el presidente Trump como el presidente Peña Nieto tienen que estar de acuerdo con lo que se negocie, pero yo pienso el hecho de que se le esté dando tiempo al tiempo y que no sean negociaciones por impulsos, sino más bien con hechos y factores y cifras sobre la mesa, es lo que yo pienso que nos va a dar el mejor resultado posible. Sí, porque se impone la realidad. Por otro lado, ¿qué pidió el presidente Enrique Peña Nieto cuando pues le pidió extender cuál fue el racional el argumento detrás de acceder a esa petición? Porque pues ya estaba todo planeado. Bueno, por un lado, pues sí vivimos momentos de gran incertidumbre al inicio del año. Eso ha amainado y bueno, yo mismo pues, me sentía con el compromiso de acompañar al presidente, al secretario de Hacienda, de estar en el banco, pues por el mayor tiempo posible, sin sacrificar pues esta oportunidad y este privilegio que voy a tener de estar al mando del BIS. Entonces, pues el presidente accedió a que me quedara más tiempo. También en el Consejo de Administración del BIS fueron muy comprensivos. Realmente, pues, tuve que sacrificar mis vacaciones, pero pues ni modo, lo hago con todo gusto y con mucho ánimo, pues, para poder dejar México lo mejor encaminado en este mundo de incertidumbre. Y por último, preguntar, los banqueros obviamente están preocupados por el populismo, así se planteó en esta convención bancaria. ¿Cuál tendrá que ser el camino de la política monetaria frente a escenarios que puedan resultar populistas? Y lo plantea muy bien la convención de manera internacional, es decir, esto no es específico de nadie. El otro año tendremos elecciones en México. ¿Cómo poder, desde la política monetaria, atajar este tipo pues de medidas que van emergiendo a través del Digamos, yo me iría un paso antes, no es tanto el tema de la política monetaria, es el tema de las instituciones. Y como yo, la verdad es que sí le dediqué un buen espacio en mi discurso al inicio el que di ayer, a resaltar el valor que tiene el banco como una institución sólida,
una institución bien consolidada, una institución fundamentada que tiene sus cimientos, digamos, en la propia Constitución, y que pues la verdad es que sí nos aísla el banco, aísla la política monetaria de los vendavales políticos. Entonces es una garantía para el país, y yo creo que mientras tengamos instituciones fuertes, pues eso nos va a blindar mejor de pues los diferentes vientos políticos que se vayan a encontrar. Y ahora sí, por último, ¿cómo ve a la banca? Porque pues es un observador de mucho tiempo de la banca en México, a veces pues haciendo demandas muy importantes. ¿Qué necesita la banca en este momento para este México 2017? Viniendo del banquero central, del mejor banquero central dicho por ellos. Bueno, realmente yo pienso que deben de seguir con su proceso de crecimiento, pero a la vez atendiendo pues los altos estándares a los que ya están sujetos en materia de regulación y supervisión. México sigue siendo un país subbancado. Yo creo que eso quiere decir desde el punto de vista de negocio que hay muchas oportunidades que no se están atendiendo, y son oportunidades que deben atender. Por otro lado, también creo que es muy sano que la banca se someta a la competencia de la innovación. Por eso esta nueva ley que vamos a tener del FinTech pues va a ser muy importante, porque por un lado va a ser más competencia para la banca, por otro lado también a la propia banca le abra el espacio de incorporar a su funcionamiento diario la innovación tecnológica. Entonces yo creo que ese es el reto, esa va a ser una nueva etapa de la banca en nuestro país, y yo espero que eso pues lo puedan enfrentar con solidez como lo están, y por otro lado pues que tengan un impacto más contundente sobre el crecimiento económico de nuestro país. Doctor Agustín Cárcel, le agradezco mucho que haya accedido a esta entrevista. Enhorabuena, y en verdad pues me sumo a los banqueros, el mejor banquero central del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, qué amable. Gracias.